normal, es Ujú. normal. En ese punto, em, con el tema de los juniors, como mencionaba, es normal que nos pongan a hacer tareas, pero que involucra a un senior. Por ejemplo, vos mencionabas esto, ¿no? Hacer tareas repetitivas. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial, y te cuento, por ejemplo, un poco mi experiencia más actualizada con el uso de la inteligencia artificial. Para crear un nuevo endpoint, un nuevo feature, yo solía tener que hacer diferentes partes, diferentes capas dentro de mi sistema, ¿no? Tenía que hacer la capa del repositorio, que es la que se conecta con la base de datos, obtiene la información. Luego tenemos la capa de el business logic, donde se hacen todos los cálculos que necesitamos. Y luego tenemos la capa de presentación, que es normalmente un HTTP handler, que es donde está recibiendo la petición y devuelve una respuesta. Son muchos pasos y en cada uno de ellos hay diferentes cositas que hay que hacer, ¿no? Es fácil, es repetitivo, pero aún así lleva tiempo y hay que estarlo haciendo. Ahora, con la inteligencia artificial, yo puedo configurar mi proyecto entero, puedo darle todo el conocimiento que necesita el AI y mediante una conversación, por decirlo así, le puedo decir, ok, necesito un nuevo endpoint que haga esto, esto y esto, que se conecta a esta tabla, a esta otra tabla, le detallo todo y lo hace. Ya empiezo yo a simplemente a revisar qué partes alucinó, qué partes hizo un poco mal. Pero ahora, algo que me llevaría, qué sé yo, 2 horas, lo puedo realizar en 15 minutos, 10 minutos. Es muy fácil. Y ahora eso lo que me habilita es que tengo más tiempo para agregar más unit test, tengo más tiempo para refinar algunas cosas, para iterar muchas más veces, en fin, es muy interesante. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto, Douglas? Es que esas tareas repetitivas, si mi fortaleza era hacer esas tareas repetitivas, ahora con el AI definitivamente ya podríamos decir que mi puesto se ve en peligro, porque lo que yo hacía, el AI lo hace en minutos. Entonces aquí es donde yo quiero que las personas que nos están escuchando eh, se reparen a pensar, ¿cuál es la diferencia que puedo yo brindar al equipo? ¿Cuál es el punto de diferenciación? Y bueno, primero que nada, el primer punto que yo creo que hay que tener en cuenta es que tenemos que adquirir un sentimiento de lo voy a decir en inglés porque es como normalmente se le dice, ownership. Es un sentimiento de pertenencia y es el hecho de que un pequeño De feature, adueñarse, sentimiento de adueñarse, adueñarse. correcto. Adueñarme de un feature, adueñarme de una parte del sistema o de un sistema entero. Por ejemplo, yo que estoy en backend, hay muchos microservicios, yo puedo adueñarme de uno o varios microservicios. En frontend podríamos adueñarnos de diferentes módulos, etcétera, ¿no? Adueñarse significa que yo conozco todo lo de ese módulo, yo conozco por qué está ese módulo, obviamente no las partes técnicas de cómo está hecho, qué stacks estamos utilizando, pero va más allá, está en el aspecto de al adueñarme yo de esto, yo conozco qué problemas pueden existir al momento de introducir nuevos features, al momento de introducir nuevas funcionalidades. Yo debería entender cuáles son las dificultades o desafíos, ¿no? Porque yo tengo esta pertenencia. Y, y nuevamente, ¿no? Si hay un bug, yo puedo monitorearlo. En fin, adueñarme de esta funcionalidad. Creo que ese es el primer camino que podemos tomar. Hay diferentes cosas que podemos hacer, pero al empezar a cambiar nuestro chip con esta mentalidad, ya vamos a poder hacer preguntas muy claves, Douglas. Creo que ese es como el primer paso. Fíjate mira, sí estoy de acuerdo, pero me gustaría ampliar esta idea que diste de Ujú. los trabajos repetitivos y la inteligencia artificial, porque yo le miro, Juan,
un impacto un poco diferente. En mi opinión, la inteligencia artificial y con estos trabajos repetitivos va a generar la necesidad de menos juniors, pero no necesariamente reemplazar a un junior. Eh, Obviamente esperaríamos que el junior que tenés se apoye de la inteligencia artificial para ser más rápido, más efectivo. ¿Por Claro. qué? Mira, expandiendo desde la idea anterior, una función que tiene para el junior, la tarea repetitiva, es que adquiera experiencia, la suficiente experiencia como para que solo escuche y se haga una idea de qué está ocurriendo y cuál es la solución, porque se ha enfrentado a algo tantas veces. También, otro propósito de eso es liberar esa carga de los seniors para que puedan enfocarse en otras tareas y que los departamentos y las empresas sigan creciendo. Porque si todos van a estar solo manteniendo lo mismo, eventualmente no, o sea, vas a dejar de crecer. Y Ujú. existe esta regla que dice que el que no crece, decrece. En realidad no hay un estancamiento en la vida, o estamos creciendo o estamos decreciendo. Entonces, propósito para ello también es que lo que el senior, esa tarea repetitiva que el junior está haciendo, vos como senior te puedas enfocar en mejoras a la misma aplicación o en nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades, en algún punto refactorizar incluso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vos diste tu ejemplo muy bueno, me parece, de hecho, de tareas repetitivas que ahora hacerlo con inteligencia artificial te ha librado de tanto tiempo que puedes enfocarte en otras cosas. Sin embargo, Juan, vos seguís siendo responsable de esas tareas repetitivas. Vos, Juan, el senior backend developer con años de experiencia en microservicios, seguís siendo la persona responsable de esas tareas repetitivas. Y como un senior que sos, has implementado algo muy inteligente que te salva horas y te permite enfocarte en otras cosas, al final del día no estás libre de esa responsabilidad. Tener un junior en tu equipo sí te quita en gran manera esa responsabilidad, porque lo que vos querés es delegarle a esta persona esta tarea. Y no es lo mismo supervisarlo cada cuanto o ver cómo va cada cuanto a que vos tengas que luego, como dijiste, ver en qué partes alucinó la inteligencia artificial, Ujú. ver en qué parte se acertó y cuánto al final de que terminó la inteligencia artificial, ni siquiera sabes cuánto tiempo te va a tomar concluir, porque no sabes cuánto de lo que hizo está bien y está mal, ¿verdad? Entonces, el junior sí te permite eso, Juan, ¿verdad? Entonces, eh, es beneficio para todo el equipo que existan estos diferentes roles. Le estás dando a un profesional de IT la entrada al mundo profesional con un trabajo senior que le va a beneficiar a tu equipo porque estás a cargo de las tareas repetitivas, porque está librando el tiempo para los más seniors, pero a cambio esta persona, por hacer bien su trabajo, él también adquiere un beneficio, que es ir ganando la experiencia para luego ir creciendo dentro de la misma empresa o en otras empresas de ser así, Sí. ¿verdad? Entonces, yo no veo que la inteligencia artificial va a eliminar el puesto senior, pero sí lo va a reducir porque entonces, perdón, el puesto junior, perdón, Ujú. pero sí lo va a reducir porque entonces ahora un junior va a poder hacer muchas cosas apoyándose de la inteligencia artificial. Entonces, quería expandir en esa área porque yo lo miro de esa manera y habiendo dicho eso, eh, definitivamente el cambio de la mentalidad en el junior es el que lo va a llevar a eventualmente ir Pero creciendo. espérame, Douglas, porque sí, me parece muy interesante lo que acabas de y me agrada que lo hayas aclarado, porque no era esa mi intención, pero me agrada que lo hayas aclarado por si se entendió mal. No estoy diciendo que se vaya a reemplazar a los juniors, como lo mencionabas. Em, más allá, lo que quiero dar a entender, o tal vez no me salen las palabras, es el hecho de que hay muchos, juniors, porque es lo que yo he visto, donde, pues, su prioridad es esa, ¿no? Realizar esas tareas repetitivas. Y yo lo he visto, ¿no? Donde estamos tal vez en reunión, se asigna un nuevo feature, nuevas tareas, y son personas que necesitan que todo esté estipulado de antemano, desde el nombre de una variable, desde cuáles son los endpoints, las respuestas que vamos a recibir. Necesitan, si es frontend, que ya todo venga desde el backend. Si son backend, necesitan que el frontend envíe toda la data necesaria sin, sin ponerse a pensar, ¿no? Y ese es el punto. Realmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aún es
un poco extraño porque hay muchas cosas que se están desarrollando sobre la marcha, ¿no? Sí. Porque definitivamente, ¿qué pasa ahora con las personas que llegan como nuevos a una empresa donde se está utilizando mucho la inteligencia artificial? Yo personalmente lo veo complicado para alguien nuevo porque, como lo mencionabas, el hecho de hacer estas tareas repetitivas te ayuda a afianzar tus conocimientos, tanto de la tecnología como del negocio, de la empresa en general. Pero ya ahora que con la inteligencia artificial puedes liberarte de eso, no lo tengo muy claro, ¿no? ¿Cómo sería para alguien nuevo? Pero creo que lo que quiero o lo que quiero decir es que eh, una persona que solamente se enfoca en estos puntos, ahora tiene que replantearse, porque no lo van a reemplazar, sino que él mismo tiene que hacerse esta introspección de decir, bueno, ya que mi mente se ha liberado de estas cosas, que era lo único que yo tenía que preocuparme, ahora tengo que enfocarme en otras. Y aquí es donde te da paso o te da la oportunidad de empezar a adueñarte, ¿no? De estas partes del sistema en general. Pero, de nuevo, estoy de acuerdo con vos en que no se van a reemplazar. No lo veo así en un futuro próximo, la verdad. Sí, y es que fíjate que mira, no, sin intención de desviar el tema, pero ya que se hizo de cierta manera el paréntesis, creo yo, Ujú. lo que mencionas de un junior llegando nuevo a una empresa donde se usa bastante inteligencia artificial, conceptualmente eso ha existido siempre, Juan, que es la abstracción a Sí, medida va avanzando la tecnología. Probablemente una ventaja que vos y yo tenemos sobre personas nuevas en su rubro, voy a dar el ejemplo mío como alguien que trabaja en sistemas. A mí me tocó trabajar instalando Linux, por ejemplo, donde había que manualmente formatear la partición del disco duro y escoger cuánto le doy, o sea, es algo que sí puedes hacer hoy en día, pero antes, eh, pero hoy podés solamente como que irle dando siguiente, siguiente, siguiente y él va a agregar valores por defecto y te instala. Antes no tenía opción, era parte del proceso. Formatear el disco duro de manera directa, hacer particiones, la partición, sí, luego el formatear, luego instalar, y no te instalaba un ambiente gráfico, había que instalar manualmente, y lo mismo aplica a otro montón de cosas, pero a medida vas progresando, se va abstrayendo eso y alguien que comenzaba nuevo se pierde esa interacción que había con las particiones, con el disco duro y entonces no es que no lo entiendan, no, sí, así es, sí, no, no lo no entienden tan están bien común, expuestos a sí, eso. y ya requiere que intencionalmente vayan a leer. Ajá. Pero no lo experimentaron necesariamente, ¿no? Y la gente que está desde antes de nosotros todavía tiene más experiencia. Entonces, eso siempre ha ocurrido, cada vez se va exponenciando el nivel de abstracción y lo que ocurre con la inteligencia artificial es que sí lo ha exponenciado a un nivel bárbaro comparado con hace un par de años, ¿verdad? Sí, Eso sí. Pero eso es algo con lo que los profesionales de tecnología siempre han tenido que lidiar a medida llegan, porque pasaron de que antes eran servidores físicos, alguien de sistemas, lo requerido y las tareas repetitivas para un junior. Luego pasaron de que eran máquinas virtuales, las tareas ujú, repetitivas. Y ahorita se está que son contenedores e incluso casi que directamente con un orquestador, muy probablemente Kubernetes, ¿no? Entonces sí. siempre ha existido eso y como profesionales tenemos que adaptarnos a ello. Y aunque es un paréntesis, yo creo que es un paréntesis dentro del tema porque es parte de que identifiquemos esas cosas como algo que nos pueda llevar de junior a senior. Sí, sí, tenés razón, porque, bueno, hablando de los agentes que utilizamos en la inteligencia artificial, para que funcione bien dentro de un proyecto, es necesario darle toda la información. Y cada diferente AI, cada plataforma, ¿no? Utiliza algunas cosas diferentes. Pero en general se trata de configurarlo y darle ejemplos, darle explicaciones de por qué se hace así en este proyecto, por qué nombramos así las variables, los paquetes, las librerías. Se trata de hacer una documentación extensiva de el proyecto general. Así que eso, viéndolo como lado positivo, también le sirve a alguien que viene empezando y es nuevo en la empresa, puede dirigirse a ese archivo que su
propósito inicial es ayudar al AI, también le va a ayudar a alguien nuevo, porque de nuevo, ahí está toda la documentación del proyecto entero. Pero bueno, es complicado. Cada vez que pienso en esto, Douglas, le veo muchos puntos positivos, pero también le veo puntos negativos y es algo que está pasando. Pero creo que lo que decís nos da, bueno, a mí me daría como esperanza porque tenés razón. Siempre han existido estos puntos, momentos en la historia donde pareciera que, ok, ahora sí, ya estamos fritos, ya se acabó el trabajo. Y no, resulta que ahora, pues, el trabajo evoluciona, ¿no? Vamos Sí. evolucionando con él.